Buenas noches, estamos con Daniel Cantos en este especial de Pasaporte al Futuro sobre la crisis en Guayaquil. Tenemos hoy una invitada especial, a Dayana Monroy, que nos va a conversar sobre el tema de los medios. Daniel, adelante. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Aquí con nuestra invitada con la que son semanas que queremos conversar. Hubiéramos querido hacerlo en vivo, pero bueno, debido a las circunstancias, lo vamos a hacer vía web. Y inclusive el tema que queríamos conversar con Dayana era otro, pero está bienísimo, porque vamos a tocar otro tema que nos parece que tiene todas las credenciales para hacerlo. Dayana, como ustedes saben, es periodista, trabaja en Teleamazonas. Y sin más presentación, Dayana, buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? No, muchísimas gracias y perdón por el retraso, por no haber venido de hace algunas semanas atrás, porque la verdad es que queríamos concretar para hablar sobre otro tema, pero bueno, creo que hasta incluso para las conversaciones las cosas pasan por algo, ¿no? Quizás debíamos conversar específicamente de este tema el día de hoy. Probablemente. Pero bueno, igual queda pendiente la otra, te digo, porque esa es en vivo, hay que hacerla. Seguro que sí. Dayana, bueno, a mí lo primero que se me pasa por la cabeza para conversar contigo es sobre las famosas fake news, ¿no? Que es lo que se ha repetido todos estos días, que fake news por aquí, que fake news por allá, se descubrieron estos complots a nivel internacional. Pero al final resulta que las fake news han sido true news. Entonces, no sé, ¿qué opinas tú al respecto? Si no era gracias a las redes, realmente estamos un poco desinformados. Bueno, la verdad es que, como lo he dicho incluso a medios internacionales, la única fake news que yo, como periodista, que voy al punto y veo si es real o no, la única que puedo decir que era una fake news, no la imagen como tal, sino más bien el contenido que se intentaba vender, es cuando intentaron decir que habían quemado cuerpos de guayaquileños. Es lo único, pero esa imagen sí se estaba quemando algo, se estaba quemando llantas, porque las personas querían llamar la atención precisamente de las autoridades para que realicen un levantamiento de cadáver, porque llevan muchísimos días allí. De ahí las otras fotografías de a poco fueron, incluso las mismas autoridades la reconocieron. Quizá no hubo un comunicado, recuerdo, del IES, donde se reconoció, del Teodoro Maldonado Carbo, donde se reconoció diría yo, la mala manipulación de los cadáveres, cómo se observaban y las imágenes eran clarísimas. En ese boletín de prensa no decía literal o una oración donde digan, bueno, las imágenes son reales, pero indirectamente estaban reconociendo que esas imágenes son reales. Entonces, para mí, yo que he revisado todo, lo que puedo subrayar como fake news es, como te digo, únicamente la imagen donde se estaba diciendo que se estaba quemando a una persona, no era una persona, eran llantas. De ahí el resto, yo que he estado haciendo las coberturas y he ido hasta el sitio y he conversado con los familiares, el resto era real. Sí, bueno, casualmente los medios internacionales son los que han recogido esto, y una vez que ellos sacan, medios internacionales prestigiosos, digamos así, ¿no? Una vez que ellos sacan estas noticias, ya no se pudo seguir sosteniendo el asunto famoso de las fake news. Entonces, ¿por qué tenemos que llegar a este punto, digo yo? Bueno, yo ahí, y no es por defender el sitio en el que trabajo, por defender los medios locales, pero yo ahí creo que existe un discurso donde no estoy hablando de octubre ni de las otras coberturas ni de nada, estoy planteándome en esta. En esta cobertura, los medios nacionales, y los puedo mencionar, han hecho un trabajo, se podría decir, bueno, porque tú observas y existe la hemeroteca y la puedes revisar, cómo los medios de comunicación desde el primer momento comenzaron a contar las cosas. Expreso, desde el primer momento, con videos narrando de cada una de las situaciones de lo que está pasando aquí, de forma muy dolorosa, porque el tema es doloroso, lastima, es un tema súper duro. También otro canal de televisión también hizo lo mismo. Yo estuve en la calle recogiendo exactamente lo mismo. Entonces, ahí sí puedo decirte directamente que lo que se intenta decir, que solo los medios internacionales recogieron esa realidad, no es cierto. No es cierto, o probablemente no fueron todos los medios nacionales, probablemente, no lo sé, pero eso justamente te iba a decir, Dayana.
sí hubieron medios que en primer momento, voy a llamarle día cero, mantuvieron un silencio total, se limitaban por razones que pueden ser justificadas o no, se limitaban a lo que era la información oficial, ¿no es verdad? Posteriormente, Diario Expreso fue uno de los líderes, luego te vi a ti rompiendo ese esquema. Luego vi a CNN, que realmente fue una cosa alarmante, y los entiendo, porque para ellos era alarmante ver todas las escenas que se veían, ¿no? ¿Verdad? La respuesta del periodista, que no recuerdo el nombre en este momento, fue una respuesta muy humana. No se vio a un periodista o a un empresario o a un nada, se vio a un ser humano afectado. Y me parece que era necesario, ¿no? Pero los medios demoraron. De hecho, mira, te voy a dar 3 cifras simultáneas. Cuando ya el gobierno hablaba de 300, 200 y pico, no llegaba a los 300 los muertos, había una segunda cifra de creo que 2 diarios, no recuerdo los nombres, así que no me voy a adelantar a decirlo, y que hablaban de 2000 y algo, 2000 y algo. Y el matemático, Illingworth, hablaba de 7000 para ese momento, su cálculo matemático. Hoy día sale en alguna otro medio, porque son tantos que realmente se complica la información tenerla presente, por lo menos en la cabeza. Hoy confirman que son 9000, o sea, el matemático estaba tan preciso que cuando lo dijo hace unos 6 o 7 días, eran 7000 y eso eran 7000. Entonces, definitivamente hay un tema de control de medios, no control de medios, de limitación de los medios, que lo entiendo, porque un medio no puede someterse a lo que ruede en las redes nada más. O sea, eso no es suficiente información, pero tú lo has comprobado y en esa comprobación pues te has lanzado a decir lo que ves, ¿no? Mira, muchas personas cuando nosotros comenzamos a transmitir las cifras oficiales, que aunque a cualquiera no les parezca reales, porque en Guayaquil si nos preguntamos mutuamente si tenemos un familiar con COVID o algún familiar fallecido, muchos vamos a mover la cabeza a decir que sí. Entonces, pese a que a nosotros también, como periodistas guayaquileños, nos parecía que las cifras no iban muy de acuerdo con la realidad, finalmente son las cifras oficiales. Yo Correcto. no tengo un registro de la morgue, yo no tengo un registro funerario. Muchas personas cuando nosotros publicábamos las cifras dadas por el gobierno nos decían, bueno, por favor, no mientan. No es que no mintamos, esas son las cifras oficiales. Nosotros lo que podemos hacer es, y lo que yo comencé a hacer es, bueno, ir pidiendo registro hospital por hospital. Y los hospitales obviamente tampoco te lo dan y te dicen, tenga, para usted, vaya y publíquelo, ¿no? Es un poco complicado y tiene que venir tu trabajo de investigación. Hice un trabajo de investigación y conseguí los registros de 2 hospitales del IES donde se observaba que en 2 días habían muerto 99 personas por problemas respiratorios severos. Es que tampoco te lo registraban como COVID, ¿no? Entonces es complicado que tú como periodista puedas tener un acceso y digas, no, son 9000 porque yo digo que son 9000. Hay un trabajo de investigación que toma días, hay un trabajo de investigación que no es fácil llegar porque, como te digo, los registros no estaban puestos como sospechoso de COVID o COVID. Decía, y lo digo literal, decían problemas respiratorios severos, neumonía. La mayoría, muchos de los 99 personas de las que te estoy narrando. Entonces, eso obviamente para nosotros tomó tiempo y por eso es que no se pudo decir un gran titular donde podamos decir estos son los fallecidos porque realmente acceso a la información o ellos no lo tenían registrado o no había un completo acceso a la información como el que hoy se está dando, que hoy vemos que se entregaron solo en Guayaquil más de 6000 actas de defunción en Eh, abril. En Claro. abril del año pasado, en todo abril, en 30 días se entregaron 2000. Entonces, esos son datos que nos van dejando ver una realidad donde ya podemos decir, bueno, esto está pasando ya con números. Lo que Claro. sí pudimos hacer nosotros, y fue lo que hicimos, es ir a contar que esta cantidad de personas cogiendo declaraciones diciendo mi nombre es tal, o no encuentro a mi familiar, o ha fallecido y creo que es COVID. Ese fue el trabajo que comenzamos a hacer, trabajo de hormiga, que al final fue lo que pasó. Casualmente eso es lo que te iba yo a preguntar, ¿no? O sea, porque meramente si el periodismo estaba a esperar a repetir, ¿qué te digo?, las cifras que te daban,
pienso que está, no sé, por eso estamos conversando, ¿no? Pienso que el periodismo está faltando a uno de sus principios, que casualmente es investigar la noticia, no repetir lo que le dicen las autoridades, porque las autoridades nunca te van a admitir cuando las cosas están mal, ¿ya? Que algo está pasando. Entonces, ¿no será que faltó ahí ese trabajo que después comenzaron a hacer, que era un trabajo de investigación que pienso que se debió haber hecho desde el principio? Yo te respondo que no. Te respondo que Claro. no siendo una periodista de investigación, porque yo tenía muchas ganas de decir yo creo que son 5.000 o 6.000, pero yo no puedo decir creo que son 5.000 o 6.000 si no tengo un documento donde yo pueda justificar lo que estoy diciendo. A mí me hubiera encantado decirlo directamente, pero hasta cuando yo no tuve, que me demoré un par de días para que me los entreguen, porque como te digo, no te lo regalan, o sea, hay que buscar formas para conseguir esos registros. Un par de días hasta conseguir los registros de un hospital y de otro, ver la forma en la que, porque el registro civil no te daba información de las actas de defunción o porque no se estaban entregando, porque había una fila larga, era muy complicado. Hasta ya no tener el registro, ese registro que tuve por parte de los hospitales, es que yo dije, bueno, aquí estoy mostrando que 2 hospitales, nada más 2 hospitales de Guayaquil, 2 del IES, nada más, no más. En 2 días se murieron 99 personas. Imagínense, en 2 hospitales. Entonces eso hacía ver que, bueno, algo estaba pasando y las cifras no eran reales, ¿no? Y así fue como fuimos caminando poco a poco, hasta que luego, por fin, ya las autoridades dijeron, bueno, hay que revelar las cifras, no lo estoy diciendo yo, lo dijo el propio presidente Lenín Moreno, ¿no? Hay que decir cuáles son las cifras realmente. Bueno, la verdad es que a partir de esa declaración igual no es que cambió mucho, porque las cifras igual siguen totalmente con su registro. Ahora, yo pienso que las redes sociales han jugado un importante papel ya, y juegan en todas las situaciones de crisis, ¿no? Obviamente esto genera, ¿qué te digo?, extremos, ¿no? Pero da la impresión de que son las redes las que están marcando la agenda mediática, no al revés. ¿Qué tan de acuerdo estás con esto? Yo creo que no, o sea, creo que cada uno de los periodistas se gana la veracidad. Puede ser que en redes sociales tú observes que algo está pasando, pero le crees un poco más si si te lo dice a alguien que tú confías y que tú crees que lo ha verificado. Es verdad, las redes sociales, como te decía antes, ¿no? Se publicaron y yo identifiqué un fake news, o sea, de todos los que se vieron, verifiqué ese, observé que lo otro que estaba ocurriendo era real, pero sí no creo directamente que las redes sociales te marquen la agenda, porque si no, un poco, mucho se le critica al gobierno a veces que gobierna de acuerdo a lo que está pasando en Twitter. Y realmente si tú ves y observas cuántas personas tienen acceso a esa red social, ves que es minúsculo. Entonces no nos tenemos que olvidar de las otras personas que también forman parte de Ecuador y que observan aún medios de comunicación tradicionales, que juegan un papel importante, por supuesto que sí, que nos muestran muchas cosas a nosotros como periodistas, que en este momento también estamos limitados porque hay un toque de queda, porque muchos de nuestros compañeros están enfermos, porque muchos están aislados, porque muchos tienen COVID. Obviamente que te ayuda a observar y a poder mirar qué está pasando, pero no creo directamente que sea lo que marque la agenda. Yo creo que fue lo que salvó a mucha gente de su sufrimiento, a mucha gente de tener 7 días en casa, por supuesto que sí, pero también hay la necesidad, todavía sigue habiendo la necesidad de que haya un periodista y vaya a ese sitio. Y por eso yo creo que todavía los periodistas, pese a todos los riesgos que implica, debemos seguir en la calle. Una situación, o sea, corroborando el tema tuyo, yo también tuve información de que la gente reportaba como algunos de los pacientes realmente mueren de infarto. Al final, aunque tengan inclusive una complicación pulmonar, finalmente mueren de infarto, que parte de la estrategia, decían los que denunciaban, es que le ponían infarto. Por el otro lado también habían pacientes, o sea, familiares de los pacientes que pedían a médicos en ciertas condiciones que lo pongan que no sea COVID. ¿Por qué? Porque eso les permitía sacarlo con tranquilidad, enterrarlo a su manera, etcétera, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo, la información estuvo muy difícil. Pero insisto un poco en lo que dice Daniel. No digo que la agenda la marque, para no usar la misma palabra de Daniel, pero sí creo que han presentado un liderazgo en las redes en denunciar ciertos puntos que
una prensa responsable como la que tú realizas personalmente y la que un par de periodistas más también lo hacen muy responsablemente, los invitan a seguirlo. Entonces, Daniel, si interpreto la pregunta de Daniel es, nos están ayudando como información las redes y tú lo dices que sí, o sea, de hecho, lo único que has comprobado son 2 fake news, ¿no? Entonces, corroboro que para hacer un pequeño resumen de la parte que hemos hablado hasta ahorita, que los medios se demoraron algo, que las redes hicieron un importante esfuerzo en decirnos dónde estaba el problema, que ciertos medios como el tuyo y como el Diario Expreso tomaron un liderazgo en ir a la calle y verificar la información, que creo que fue fundamental para que comencemos a tener las cifras reales sin ningún problema. Por el otro lado, quería como girar un poquito el tema, más al asunto filosófico, que es inclusive el titular que Daniel propuso para la reunión. Y es que a eso nos estábamos acercando. Claro, ¿qué es lo que tú crees que va a pasar una vez que acabe esta pandemia, o por lo menos la parte crítica del tema? ¿Y qué piensas que va a pasar respecto de los medios? ¿Qué tan valorados van a quedar? Sigue, Daniel, tú con la pregunta porque la estoy poniendo como inconclusa. Espérate, chico, porque si tú le preguntas eso a rajatabla ahorita ya nos responde, se nos acabó el programa. No, no hay harto que conversar. Dayana, bueno, harto está, acuérdate que tenemos una limitación de tiempo. No, antes, ligado a lo que dijo Santiago, y voy a tener que hacerte porque ya Santiago la está anticipando, es que tú hablaste de que son pocas las personas que están en Twitter, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo, pero las personas que manejan Twitter son líderes de opinión, y son, ¿qué digo? No es la masa, ya que la masa generalmente está en Facebook. Entonces, la gente que está en Twitter es generalmente líder de opinión. Yo en lo particular te digo, ya no veo noticias en ningún medio, ni leo noticias en ningún periódico, y creo que estoy más informado y más rápido a través de esta red. Entonces ahí era la pregunta que venía, ¿no? Entonces, no sé, pienso que la credibilidad, y peor a partir de lo que pasó en octubre, que si no era por las redes no nos enteramos de nada, entonces, no sé, viene la pregunta de Santiago, o sea, ¿qué crees tú que va a pasar con respecto a esto? ¿Han perdido credibilidad con respecto a las redes, o cómo funciona la cosa según tú, Dayana? O sea, francamente, de verdad, o sea, no es por querer dar la contraria siempre, pero yo creo que no. Yo estoy muy orgullosa del trabajo que he hecho, estamos para conversar, del que han hecho mis compañeros de un canal que está al lado del mío, o sea, del que ha hecho el Expreso, como ya te conté. Entonces yo francamente no. Y con respecto a que a veces estamos más informados con lo que observamos en redes sociales, en Twitter sobre todo, es muy subjetivo, ¿sabes? Porque en Twitter nosotros seguimos a las personas que piensan igual que nosotros. Entonces, obviamente voy a leer lo que más o menos yo quiero leer, porque voy a seguir a la persona que piensa más o menos igual que nosotros. Entonces, realmente es muy relativo esa parte, ¿no? De qué observo, qué no observo. Yo creo que en muchos medios de comunicación, o en general, en el periodismo en general, muchas veces comenzamos a creer en la persona que me garantice quizás credibilidad, u otra persona que no me garantice credibilidad. O sea, creo que, y eso también se ve en redes, ¿no? En redes me refiero a seguir a líderes de opinión, ¿no? Yo sigo a una persona en quien yo creo. Entonces, yo la verdad es que creo que los grandes medios de comunicación en esta cobertura, y te digo como alguien que está adentro y como alguien que valora muchísimo el esfuerzo que están haciendo mis compañeros, yo no creo que aquí o se ha ocultado algo o que vamos a salir perdiendo de esta cobertura. Francamente no. O sea, no podría contestarte otra cosa, porque de lo que percibo, de lo que siento, de lo que me pasa al ir a coberturas, de lo que les pasa a mis compañeros al ir a coberturas, porque es muy doloroso. O sea, aquí hay un esfuerzo no solamente... ¿qué te puedo decir? Un esfuerzo de salud, de que te puedas exponer. Hay un esfuerzo también emocional al que te estás sometiendo. Entonces, yo no puedo
irme en contra de todos esos esfuerzos al decirte hoy que probablemente los medios de comunicación vayan a salir mal parados de esto, porque hay un sacrificio que estamos haciendo al salir a la calle y que ese sacrificio se está observando también en los medios. Obviamente, hay venimos arrastrando toda una, todos, todos, todos unos, ¿cómo decirlo? Estereotipos en contra de los medios, quizá ganados, muchos de ellos, por supuesto que sí, yo nunca voy a decir que no, pero hablando sobre esta cobertura, lo que sí puedo decir es que esta cobertura hemos dejado todo ahí, de verdad, yendo a la calle. Ok, una inquietud que también tiene, que ha salido a flote muchas veces, es que, por ejemplo, que el periodismo, digamos que depende de la publicidad, ¿no es cierto? Inclusive, visto que la publicidad, por el lado particular, en este momento se ha desplomado porque no hay que anunciar, porque está todo parado, entonces se puede decir que hay una dependencia de que el gobierno ayude en digamos así. Entonces, ahí es que viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo un medio va a decir algo contra a alguien que lo está financiando? La verdad es que si tú te pones a ver los medios no convencionales de los que tanto hablamos, que están en la red, tienen que vivir de algo. Los periodistas tenemos que vivir de algo. O sea, siempre. Incluso los medios no tradicionales, los que estás mencionando, tienen pauta, de quien sea, pero tienen pauta. O sea, todos los medios. Aquí viene el que se diferencia entre el trabajo administrativo. Nosotros no todavía. Ahí viene de que diferencia el trabajo administrativo, que yo no tengo ni idea quién pauta, la verdad que no sé, y el trabajo periodístico, o sea que es completamente distinto. Nuestro trabajo, y de lo que yo hablo todos los días con nuestros compañeros de trabajo, es precisamente es cuál es la información, qué es lo nuevo, qué va, qué estamos, o sea, es como noticias todo el tiempo, que la verdad no tengo la más mínima idea qué está pasando en otro lado, y puedo decir que todo el equipo de trabajo nadie tiene la más mínima idea de qué está pasando qué está pasando del otro lado. Y como te digo, todos los medios tienen pauta, todos. Obviamente, cada uno de los medios seguirá sus principios, ¿no? También. Una pregunta, Diana. ¿Tú sientes que entre voy a llamarle campaña, desde el punto de vista periodístico, la campaña de octubre y la campaña de hoy, ha habido un cambio de actitud de parte de los medios? Es que, bueno, la verdad es que no sé si cambio de actitud o no de actitud, pero la verdad es que se puede decir que a título personal esto pasó en Guayaquil. Entonces es como que te narro por mí, no te hablo por mí. O sea, yo estoy en Guayaquil, yo estoy observando lo que está pasando en Guayaquil, o sea, viéndolo, percibiéndolo, contándolo. Entonces mi narrativa va a ser esa, o sea, contarla. No sé si tú te fijas también en los periodistas que lo contaron en Expreso, o sea, todas obviamente son guayaquileñas. Bueno, es que la mayoría son chicas. Sí, son guayaquileñas, entonces están ahí también recogiendo la información de lo que observan ahí. Entonces no sé si hubo un cambio, pero yo sí lo percibo, esta cobertura, como más mía, por decirlo así, mía, o sea, porque estoy físicamente en Guayaquil. No sé si me explico. Sí, está muy claro. Y por eso la veo como más, o sea, como más, no sé, más vivida. Sí, es acertado lo que dices, o sea, es muy probable que la falla, por llamarle yo le llamo una falla, de los medios en Quito haya sido porque en Quito sí hubo un control, por llamarle así, una intervención que en Guayaquil no ha habido, ¿no es verdad? Entonces eso, en Guayaquil las periodistas, porque son en mayoría efectivamente mujeres, las mujeres periodistas sí se conectaron con el asunto y sí salieron a la calle y sí entrevistaron y sí se dieron cuenta de lo que estaba pasando y lo han publicado. Pero entonces sí hay un cambio entre lo que ocurrió en octubre y lo que ocurrió ahora. En octubre sí hubo un silencio mortal, ¿no? Bueno, también se podría decir que lo que vimos ahora es muchísimo más, quiero decirlo doloroso porque estás hablando de pérdidas humanas, ¿no? O sea, nosotros también estamos hablando de personas, es que, o sea, yo me he quebrado muchísimo, muchas veces cubriendo estas coberturas, porque la verdad es que estamos hablando de seres humanos que no solamente han perdido a su familiar, sino que lo tienen ahí al lado con o sea, evidentemente tú notas, percibes
por decirlo así, no querer ser más explícita, que ese cuerpo lleva varios días ahí al lado y tú entiendes la desesperación que tiene esa persona. Eso por un lado. Por otro lado están las personas que no tienen cómo comer durante estos días. Entonces es como un dolor, o sea, ya estás hablando de sufrimiento humano, no sé, lo digo por mí, quizás en estos días haciendo estas coberturas, donde obviamente la noticia es mucho más impactante. Sí, ¿Tú crees que ha dale. habido alguna diferencia en el asunto de cómo se cogió la catástrofe anterior que tuvimos, el asunto del terremoto con la actual? Porque, por ejemplo, yo leí un análisis así rapidito que decía que, por ejemplo, durante el terremoto, los medios ya que no eran pautados o que no había una buena relación, magnificaban todo lo malo, lo positivo, mientras ahora se ha hecho una especie de información sin generar conflicto, ¿no? Entonces, no sé qué me puedes decir sobre esto, Dayana. Mira, coincidentemente, esas han sido mis dos coberturas más difíciles. O sea, yo estuve en el terremoto horas después y aquí la estoy viviendo, ¿no? O sea, la estoy viviendo en este momento. La verdad es que, o sea, a título personal, no encuentro mayor diferencia. O sea, porque aquí hemos visto cómo se ha cuestionado directamente a las autoridades. O sea, yo he hecho reportajes donde narro cómo se plastifican los brazos para entrar a la morgue y buscar entre cadáveres. O sea, ese es el reportaje que hice hace algunos días. En el terremoto, quizá no llegamos a eso porque, bueno, nunca se llegó a ese nivel tampoco por la cantidad de fallecidos, pero también he narrado todo lo que ha ocurrido en esos espacios. La verdad es que no creo no creo que se le intente salvar la vida a alguien, por decirlo así. Creo que sí han existido los cuestionamientos, o sea, los cuestionamientos están. De hecho, me imagino que luego van a venir aún más, segurísimo. Porque hay muchísimas personas que aún no encuentran a su familiar, por ejemplo. Ese fue mi reportaje de hoy. O sea, muchas personas que no encuentran a su familiar. Hay un chico que, por ejemplo, resulta que cremó a su mamá a través de una funeraria o a través de los servicios exequiales del IES, y por otro lado, en la página del gobierno en la que hay que buscar Coronavirus Ecuador, que aparece como si estuviera enterrada en el parque, en el Camposanto de la Aurora. O sea, imagínate, terrible. O sea, él está como, y entonces, ¿cuál es mi mamá? ¿Está aquí cremada o no está? Esos cuestionamientos van a existir y la verdad es que yo creo que se han mostrado. Es distinto también porque como periodista, y bueno, me estoy yendo un poquito de la pregunta, pero como periodista, en este momento, quizás en el terremoto, bueno, a título personal, yo cubrí el terremoto, me dolió muchísimo, pero hoy estoy haciendo la cobertura, pero aparte de eso, tengo mucho miedo de que un día me llamen y me digan: tu papá se puso mal, tu mamá se puso mal, tu hermana se puso mal, alguien se puso mal. O yo estar en la calle, coger el virus y ser asintomática y pasar a las personas. O sea, estoy como que con una segunda preocupación a la preocupación normal que tienes en una cobertura recogiendo historias que son dolorosas. Claro, es diferente, ¿no? Dayana, ¿tú qué harías si estuviera en ti la parte comunicativa del gobierno con respecto a esto que está pasando? Perdón. ¿Tú qué harías si de ti dependiera la parte comunicacional del gobierno? O sea, si tú estuvieras en el gobierno y de ti dependiera la parte de la comunicación. ¿Tú estás a favor de contar lo que está pasando o de no decir la verdad para que la gente no se alarme? O sea, hay que contar. Es que le preguntas a una periodista, un poco complicado. O sea, para mí siempre hay que contar. O sea, para mí siempre hay que contar. Alguna vez me estuvieron preguntando hace poco sobre la imagen que tenían afuera de nosotros. Y yo decía, bueno, yo es que mi trabajo no es cuidar la imagen, mi trabajo es contar cosas. O sea, como que no entiendo bien. Yo creo que lo que haría es sí, o sea, contar la realidad, porque incluso eso hace que las personas estén más atentas también a lo que está pasando, que podría llegar incluso más ayuda internacional. En este momento también podría ser una opción. O sea, yo creo que sí. Igual creo que en este momento, pese a que se siguen dando esas cifras de los casos que se dieron hoy por la mañana a las 11, luego tú ves en rueda de prensa a quien preside la Fuerza de Tarea Conjunta decir el tema de las actas de defunción, que es alarmante realmente. O sea, que te digan que se han entregado más de 6.000 actas de defunción comparado a lo que se consiguió en abril 2000, y que te lo diga una autoridad en una rueda de prensa, la verdad es que para mí, digo, bueno,
una intención, hay intenciones de revelar cosas. O sea, tampoco podemos decir que no, que quieren omitir la información, porque no. O sea, si no, una autoridad no la dijera. Pero si tú estuvieras en el cargo de comunicación, de relaciones públicas de los medios, si voy a insistir un poquito en la pregunta de Daniel, ¿hubieras comenzado con la verdad desde día cero, que es lo que no pasó con el gobierno? Esa es la pregunta. Sí, lo hubiera sugerido, porque yo pienso que igual también depende de las órdenes que te den. Claro. Yo entiendo que quizá al principio fue difícil recopilar todos los datos, ¿no? Porque tú tienes esto de que el hospital te dice que murió por otra cosa, que otro te dice que murió por otra cosa, tenías el tema de las funerarias, que las funerarias tenías también lo que muy bien decía Santiago, muchas familias, y a nosotros nos lo confesaron también, decían que su familiar no había fallecido por COVID, decían que había sido un paro cardíaco, decían cualquier otra cosa, se conseguían, porque hasta algunos de ellos nos confesaron que se conseguían las actas de defunción firmadas por médicos para que no se lleven el cuerpo porque sabían que iba a tardar el proceso. Entonces, el conseguir todos esos datos también me imagino que iba a durar algunos días, no el tiempo que duró, o sea, no tampoco así, pero me imagino que eso también, mientras recopilabas la información, dura algunos días, pero sí, para mí es siempre la verdad, francamente. O sea, incluso eso te ayuda porque con un tema tan complicado como este, que dependes de la voluntad de que las personas se queden en casa, es complicado el minimizar o que no se entienda muy bien la realidad porque las personas finalmente terminan saliendo. Y tienes los asintomáticos allí también contagiando a todos. Bueno, yo pido un poco perdón por las dificultades técnicas de grabar en casa. Ustedes están viendo constantemente, ya eso ya no lo podemos evitar. Sí, yo tengo la ventaja que estoy en la radio del Casal y no tengo ningún problema, así que perdona, Daniel, es parte de la guerra. Es parte de la guerra. Sí. Pasó hasta en la asamblea, ya vieron, ¿no? Las condiciones son las que son. Bueno, mira, yo casualmente estaba conversando ayer con una periodista italiana que me llamó, estuvimos conversando un rato, y ella, entre muchas cosas que conversamos, fue que más bien allá, mira que allá la prensa escrita y la prensa de televisión más bien ha tenido, que digo, un repunte en sus ventas, en la gente que ha ido a buscar las noticias casualmente ahí, ¿no? Y yo pienso que así debería de ser. Pero eso, como tú dijiste, es producto de haberse ganado esta credibilidad ya contando las cosas como son. Y yo pienso que sí hubo una falla tremenda en el mes de octubre y eso condicionó definitivamente la situación. ¿Tú crees que esto se va a revertir, que en algún momento se pueda recuperar esto y que definitivamente la prensa va a poder retomar en algún momento después de esta post-crisis el papel que de pronto debería de tener en la sociedad? Bueno, sí, la verdad es que a mí, sinceramente, o sea, a título personal, muchas veces sí me incomoda un poco cuando las personas me critican y me dicen, prensa vendida. Obviamente, a título personal te duele, te lastima, ¿no? Porque tú dices, bueno, mi trabajo desde siempre, yo tengo 11 años ya haciendo esto, es ir por allí diciendo la verdad, no importa las consecuencias. Siempre ha sido ese mi trabajo. Entonces sí te lastima, pero luego te detienes y dices, bueno, no pienso en mí, pienso en todos. Está bien que la gente sea crítica, o sea, está muy bien. A mí me gusta que la gente sea crítica, que diga, yo no veo ese medio porque quizá no creo en ese, creo en el de acá, me gusta más el de acá. O sea, a mí me parece que eso es saludable y me parece que está bien que se discuta. Aunque, como te digo, me podría sentir afectada por allí cuando te dicen ese tipo de cosas, pero me parece que es saludable. Así que yo creo o sea, que está bien siempre que sepas diferenciar, ¿no? No repetir frases por repetir. O sea, el ser el que cuestiones, el que observes, el que veas, el que elijas también, porque al final de eso depende. Entonces, para mí es lo más saludable que existe. Y yo creo que hoy existan algunos cuestionamientos en contra de la prensa, me parece que ayuda, o sea, ayuda hasta en la democracia. Y ayuda a mejorar, ¿no? Sí, también, o sea, sin crítica creemos que estamos todos bien, así es. Exacto, a que quizá te esfuerces un poco más por decir, no, yo soy diferente, no sé, lo que sea, pero ayuda, o sea, me parece que lejos de todo, como te digo, lejos de que me pueda sentir afectada y pueda decir, no quiero que me griten eso, igual, ya al final, deteniéndome un poco, digo, bueno, está bien, o sea, está bien que todos seamos así de críticos.
Entonces, eso también se puede decir que desde el punto de vista del asunto de las redes ha sido positivo, porque genera una especie de competencia al mismo tiempo, y la prensa en este caso debe de esmerarse por contar las cuestiones un poco más como está sucediendo, porque igual siempre va a tener gente que se va a dedicar a esto. Yo no creo que los espacios en Internet algún día vayan a reemplazar a los medios. La verdad es que no creo, o sea, porque por algo somos periodistas, o sea, nosotros contextualizamos, comunicamos también, o sea, creo que son espacios que se complementan, y te lo digo a título personal. Yo últimamente estoy usando mucho las redes para comunicar, para acercarme a la gente, o sea, y siento que los estoy usando muy bien y que estoy incluso teniendo un potencial allí, precisamente en esos espacios que te dan las redes sociales. Así que yo no lo veo como competencia, para nada, no más mínimo. De hecho, lo veo incluso como reto para seguir viendo cómo me comunico con la gente a través de estas plataformas que son distintas a el reportaje hecho con párrafos y con una oración estructurada. Es como una conversación. Con las manitos de cierta forma, con la cruzadita de las Exactamente, piernas de cierta forma. sí, o sea, quizás da un poco más de libertad, y yo en este momento estoy explorando esa libertad, así que yo no creo que los periodistas, no creo que debamos verlas como no sé, como una competencia o como algo así, ¿no? Quizás Más bien como como dices, un una complemento, plataforma. ¿no? Un complemento. Exacto, Un complemento, o exacto. sea, a ver, a mí me está diciendo el gobierno, el municipio o tal empresa está declarando tal cosa. Vamos a ver en redes qué tan verdad es esto, ¿no? Sí. Y las personas también, es una ventana que tienen las personas, ¿no? En este momento, por ejemplo, hoy más que nunca, que nosotros estamos limitados porque a veces no podemos salir, porque a veces no podemos ir. O sea, yo he llamado a muchas personas y de hecho, disculpe a usted, es una persona porque tengo su contacto, que sé que es una persona que todavía no encuentra a su familiar. Sí, es verdad, aún no encuentro a mi familiar. Yo he publicado un video en redes sociales, o sea, hasta nosotros nos están ayudando también esa información. Obviamente, la diferencia entre lo que se difunde allí en libertad absoluta y un periodista que quiere hacer su trabajo seriamente es que verificas, ¿no? Sabes que Claro. esa persona es real, sabes que hay un número de cédula detrás de esa persona. O sea, ese trabajo lo tiene que hacer alguien, así que los periodistas no vamos a desaparecer. Quizás sí a tratar de adaptarnos a estos cambios, pero a mi criterio, no, o sea, desaparecer. Y ahí viene casualmente la pregunta final, ¿no? Entonces, ¿qué crees tú que va a suceder con el periodismo después de esta crisis que ha sido mundial, ¿no? Bueno, yo creo que a mí lo que me ha enseñado es el que pese a cualquier tipo de emergencia se necesita un periodista en la calle. Eso es lo primordial. O sea, no somos superhéroes, pero se necesita un periodista en la calle. Es verdad, las redes hablan por sí solas, las redes dicen muchas cosas, pero se necesita alguien que verifique esa información. Probablemente, si es que un periodista o un medio no salía a verificar la información, las cadenas internacionales que no tienen corresponsal no iban a poder transmitir algo como real. Muchas cadenas, incluso recuerdo, me parece que es el país de Colombia, no recuerdo, un diario importante. Ellos publicaron el video de la quema de llantas como quemas de un cuerpo. Eso es gravísimo. O sea, nosotros como periodistas tampoco nos podemos permitir eso. Es verdad, tenemos que transmitir la información, pero no te puedes permitir poner un fake news. Eso es muy grave. No porque se afecte la imagen del gobierno o algo así, incluso porque estás insultando a un guayaquileño diciéndole que está quemando a su familiar, cuando yo estoy segura que nadie aquí, pese a la condición en la que se encuentra ese cuerpo, se atrevería a quemar a un familiar. Entonces, eso también es como, bueno, si es que no hubo un periodista en la calle, los medios internacionales hubieran transmitido cualquier cosa. Me llamaron de algunos medios internacionales a consultarme precisamente, por favor, con tus ojos, ¿eso está pasando o no está pasando? Entonces se necesita alguien en la calle. Yo creo que ese quizás es el primer aprendizaje que nos deja al periodismo en general, Yo, que no se puede hacer un trabajo de escritorio. yo matizaría un No. poquito lo que dice Daniel, porque yo sí creo, como tú, que el periodismo no va a morir, definitivamente. Pero quizás la pregunta se extiende un poquito ¿y los medios tradicionales que en muchos ámbitos son criticados, tú crees que van a sobrevivir a este tipo de situaciones? ¿Van a sobrevivir a futuro? O sea, yo creo que de a poco los medios también están comenzando a hacer una transformación, ¿no? Una transformación a la que te invita precisamente eso, o sea, a la que te invita lo que está pasando en redes, lo que está transmitiendo en redes. De hecho, el hecho de que de a poco
yéndome a la parte ya quizás a la parte estructural, el hecho de que ya tú ves que en las páginas web o en lo que se circula, ya no circula el noticiero completo, sino que ya entendimos que tenemos que transmitir eso de otra forma porque la gente así la quiere consumir. O sea, ya esos cambios te dan pie a que, bueno, algo está pasando. Ahora en el contenido también, o sea, nosotros trabajamos para la gente precisamente. Entonces, quizás el cambio para mí sería el entender que el periodismo está en la calle. O sea, el que eso sea 100%. O sea, si tú te das cuenta, probablemente en varios medios incluso cerraron ciertas transmisiones, pero sus periodistas, sus reporteros siguen en la calle, porque es la única forma de que un noticiero esté vivo. O sea, precisamente eso, que tengas a una persona recogiendo la información en la calle donde debemos estar. Para mí, eso. De hecho, en los primeros días, cuando yo salía mucho, a mí me encanta lo que hago, entonces quería salir y quería estar ahí, quería estar contando. Los primeros días sí me cuestionaba y sí decía, ¿será que me estoy exponiendo y al exponerme puedo ser puente de contagio? Pero luego cuando hice el reportaje de las enfermeras que paralizaron en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo para exigir su protección, cuando transmití ese reportaje, cuando lo recogí, cuando lo hice, y luego supuestamente les llegó protección para unos días, yo dije, bueno, es que justifica, o sea, tenemos que seguir estando allí porque probablemente esa verdad no se hubiera sabido, hubiera quedado como un video más que circuló en redes sociales porque circularon varios de médicos, algunos decían que no era aquí, que sí era aquí, que no. O sea, sí se necesita que alguien esté ahí como para verificar y decir, bueno, sí, efectivamente está haciendo aquí, esto está pasando. Entonces, para mí quizás esa sería la transformación en cuanto a contenido, ¿no? El saber que se necesita alguien que esté ahí narrando lo que precisamente está pasando. Perfecto, no sé si quieres agregar algo más, Tiago, con esta conversación, porque hemos hablado de cosas puntuales. Yo de pronto la conversación que queríamos hacer contigo la traer un poco más filosófica, pero la vamos a hacer seguramente, ¿ya? Entonces, sí. Apenas termine esto, créeme que vamos a hacer otro programa sobre esa discusión, pero me ha parecido súper convincente lo que has dicho. Yo reputo que eres una de las periodistas confiables que tenemos en este momento. Sí. Te felicito por eso. Coincido contigo, Daniel, o sea, y eso es lo que cuando comenzó Nieves a pasarme los videos de las publicaciones tuyas, de los reportajes tuyos, realmente me impresioné y me sentí honestamente contento de conocerte y de saber que nos ibas a apoyar con esto de aquí, porque eso es lo importante, o sea, realmente lo que tú estás diciendo. Primero identificar el medio. El medio cambió, el mundo quiero decir, y las redes son importantes, tienen un valor. Hay que validar lo que recibes, aun cuando tú retuitees nada más algo, tienes que validarlo, porque si no conviertes en un fake news total todo el mundo. Entonces cada quien individualmente tenemos que hacerlo, y tú lo has hecho a nivel profesional y periodístico, lo que me hace dar esperanzas de que vamos a tener pronto una prensa que nos dé la confianza. Se necesitan periodistas como tú y otros como, no voy a mencionarla, pero la gente que nos está apoyando, a la ciudadanía hablo, nos está apoyando desde Diario Expreso, también son muy, muy, muy valorables. Y son dos medios que funcionan muy bien acá, así que algo debe haber de eso. Estoy muy contento también, como Daniel, de que nos hayas compartido. Vamos a seguirla, porque es importante seguirla. Vamos a publicar esto para que la gente se entere del fondo del periodista humano, porque hay el periodista interesado, pero sí hay periodistas con valor, y eso es lo que nos interesa a nosotros. Y esa era la conversación que yo tenía que hacer con Dayana de la vez pasada, pero ya bueno, la vamos a hacer. Vamos a seguir con eso entonces. Voy a poner la salida. Les agradezco mucho a todos por estar aquí, Daniel por exponernos a la familiaridad de tu casa, a todos, a ti, Dayana, por tu tiempo y por estar acá. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Chao.